imaginamos que somos como los peces y vivimos en un océano de aire que no es puro. El aire se ha ido contaminando, lo van a ver ustedes en el PowerPoint, y a medida que el tiempo pasa surgen nuevos indicios críticos de la contaminación. No puede haber responsabilidad social efectiva. El responsable social, sea oficial o privado, debe estar totalmente imbuido de los principios que rigen a la vida sobre el planeta. El ambiente es el elemento de la naturaleza donde los sistemas bióticos, edáficos y biológicos nos muestran cómo se desarrolla la vida, que empezó hace más o menos 400 millones de años, cuando después de la eclosión de la producción del oxígeno por algas cianófilas, 2.000 millones de años antes de ahora, aparece la diversidad biológica. En ese proceso de evolución aparecemos nosotros y se da la casualidad que nuestros antecesores del siglo XVIII, al iniciar la era industrial y reemplazar la fuerza muscular del individuo y los animales por la fuerza del vapor de agua, empiezan a generar la contaminación del aire. En este contexto, para ser un excelente ejecutor de la responsabilidad social, uno debe saber dónde está. En este momento, producido hace pocas semanas un aniversario de la enfermedad de Alzheimer, me preguntaba si no es posible que el Alzheimer haya dejado de ser una enfermedad individual para ser una enfermedad social. La falta de información seria no nos permite saber exactamente desde dónde venimos, ni siquiera dónde estamos, y lo demuestran las inundaciones y los desastres, y mucho menos hacia dónde vamos. Y el problema de esta charla está orientado casualmente a ver, en lo que se refiere a ciertos aspectos de la actividad humana, cuáles son los impactos y las interconexiones que produce todo este cambio ambiental global que suma al cambio climático el cambio de la diversidad biológica, el ozono estratosférico, la deforestación y, lógicamente, los aspectos humanos, sociales y económicos. El mundo no es solamente, como diría un chico de la escuela primaria, animales y verduritas. Es un complejo total que hay que entenderlo de manera completa. El hecho que a lo largo de la historia hayan desaparecido civilizaciones notables, como la maya, la de Sumeria, y que en el año 1930 un país como Estados Unidos tuviera una gran sequía, muestra que hemos usado mal los recursos. Quizá lo que convenga recordar de la gran sequía de Estados Unidos es un hecho sociopolítico trascendente, el New Deal. Roosevelt inicia el tratamiento de los problemas ambientales con una cara social, introduciendo elementos de sobrevivencia en la gente del campo y del trabajo. En otros países terminamos en revoluciones, pero de todas maneras el hecho fue que un evento ambiental perturba notablemente a la sociedad. En definitiva, estamos excediendo los límites de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Para que no suba la temperatura a más de 2 grados, temperatura media terrestre de 2 grados en los próximos años, la cantidad de dióxido de carbono equivalente en la atmósfera no debiera sobrepasar las 400 partes por millón. Al comienzo de la era industrial eran 260. O sea, en este periodo de 200 años ha ocurrido todo esto. Además, el problema del ozono sigue pendiente. El problema nuevo es la acidificación de los océanos. Estamos perdiendo especies que son fuentes de proteína en un mundo donde el ganado vacuno genera metano y consecuentemente crea mayor efecto invernadero. Y tenemos problemas como las interconexiones de los procesos atmosféricos con los procesos telúricos. En un estudio reciente que estamos haciendo con la Fundación Vida Silvestre Argentina, hemos visto que la costa bonaerense se está derrumbando con una pérdida de 4 metros por año, que
las aguas más calientes están entrando al Océano Atlántico Sur, especies exóticas que perturban a las habituales del área, y en definitiva todo esto involucra no meramente un estudio científico, sino una cooperación internacional, y vuelve aquí la responsabilidad, no meramente entre individuos, sino entre países. Este es el beneficio de esta reunión. Sepamos dónde estamos para ver cómo interactuamos, y en el orden que nos ocupa hoy, quizá no vale la pena decir que en América Latina, en los últimos 50 años, se han hecho un montón de cosas. Quizá desde el punto de vista global esté dado por agencias de Naciones Unidas como la FAO y la Organización Meteorológica Mundial, la Organización Mundial de la Salud, pero también Embrapa en Brasil, INEA en Chile, Inter Argentina, trabajan y producen información. Hoy sabemos, a través del trabajo del INTA y de INEA, que a medida que sube la temperatura del aire, la productividad cárnica y láctea de los animales cae, y que los rendimientos de los cereales como maíz, cebada, trigo, arroz y avena va a caer en 14%. O sea, al aumentar la temperatura, esto produce el efecto. ¿Cuál es entonces el efecto crítico de la deforestación? No es meramente eliminar el hábitat de aves y otros animales depredadores, como sapos, ranas de esfuerzo, de insectos, vectores de enfermedades infecciosas como malaria, dengue, leishmaniasis y otros, sino que se elimina el secuestro de dióxido de carbono. Quienes expanden la frontera agrícola con el pretexto de aumentar la producción, olvidan que a medida que aumenta el calor, la producción va a caer. O sea, ¿cuál es el futuro de un planeta? Yo hablo de Argentina, por eso también son de otros lugares del mundo, en el cual nadie tiene evaluado los riesgos de lo que está haciendo. Casos notables recientes, como la inundación del Arroyo del Gato en La Plata y otras como Caracas en 1999, están mostrando que hoy los eventos atmosféricos son mucho más violentos. La muerte de 3 personas en las playas de California en el verano norteamericano está mostrando que además del flagelo de la contaminación de partículas, carbono y otros gases, la atmósfera se contamina con el campo eléctrico cambiante. Quienes hemos hecho electricidad atmosférica sabemos que el potencial eléctrico en toda la superficie terrestre tiene una media de 100 voltios por metro sobre la Tierra y 130 voltios por metro sobre el mar. Pero cuando hay un campo eléctrico de una nube que descarga, esos campos van a 300, 400, 1000 voltios por metro. Ustedes se imaginan nosotros como cobayos, animalitos metidos en un ambiente que tiene un régimen electromagnético dado, cuando se cambia ese tipo de tenor electromagnético, sufrimos. La serotonina, que es un elemento vital de la fisiología humana, aumenta su producción y el individuo llega a tener pérdida de conocimientos, trastornos psicológicos y hasta monitores, y en definitiva puede enfermarse. O sea, lo que vamos a hacer hoy es mostrar de qué manera hacer responsabilidad social en el ambiente frente al cambio global es respetando los derechos humanos de todos. Y de esta manera, con los colegas de acá y con las preguntas que hagan ustedes, veremos cómo nos guiamos y cómo podemos cumplir los objetivos de la reunión de Londres de 2012 para ver cómo podemos, se lo preguntaron a Sen hoy, cómo podemos parar todo esto. Austeridad, responsabilidad paternal y el hecho de no dejarse dominar por la propaganda. Hoy el hombre sabe que un campo eléctrico generado electromagnético por los teléfonos celulares afecta la estabilidad de las personas. ¿Por qué seguimos cargando el aire con las ondas? En definitiva, muchas son las preguntas, una es la cosa, la deuda que tenemos para con nosotros mismos, la responsabilidad social. Y hoy la vamos a tratar en este lugar. Gracias.